Vamos allá a empezar. Bienvenidos, Gabriela y Giovanna. Muy buenos días, bienvenidas. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico, donde pues aplico las herramientas o las técnicas también, lo que es la programación neurolingüística, ¿ya? Y otras herramientas que ayudan lo que son las psicomagias y todo ello para sanar las emociones, ¿ya? ¿Qué tal? Buenos días, porque soy certificada como terapeuta biodescodificador. Ese es, ¿no? Muy buenos días. Bien, ya vamos a empezar, pero dice, mira, el título es Las emociones tóxicas, 2 puntos seguidos, datos clínicos, ¿ya? No nos conectamos, ¿no?, por este lado. Bueno, continuando acá entonces. Pero dice, a pesar de tales pruebas, la inmensa mayoría de los médicos, de los médicos, siguen mostrándose, dice, renuentes y aceptar la relevancia clínica de las emociones. Si bien es cierto, si existen numerosas investigaciones que demuestran que el estrés y las emociones negativas delimitan la eficacia de distintos tipos de células inmunológicas. No siempre queda claro que su alcance establezca, ¿no?, algún tipo de diferencia clínica. Pero el hecho es que cada vez son más los médicos que reconocen la incidencia de las emociones en el desarrollo de la enfermedad. El doctor Cameron Neshat, eminente cirujano psicólogo de la Universidad de Stanford, afirma que cuando una mujer a quien voy a intervenir quirúrgicamente me dice que tiene miedo, postergado de inmediato la intervención y luego prosigue diciendo, todos los cirujanos saben que la gente muy asustada no responde adecuadamente a la intervención quirúrgica, ya que tienden a sangrar en exceso. Son más propensos a las infecciones y a las complicaciones y tardan más tiempo en recuperarse. Es mucho mejor, por tanto, que el paciente se halle completamente sereno. Mira cómo afecta una emoción. Las emociones básicas del ser humano es alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. Son 6 emociones básicas que el ser humano no lo ha vivido, ha sentido ya en algún momento de su etapa de su vida. Todas esas emociones las sentimos, es más, a día, ¿no? Si hoy puede estar muy feliz, ¿no? Quizá estuviste ayer o anteayer o el mes pasado estabas muy triste también, ¿no? Son emociones que las vivimos de acuerdo a nuestras situaciones, a nuestros retos que pasamos, ¿cierto? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, Liliana, Betty, Sarte, bueno, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Entonces, netamente las emociones, esos son los que nos manejan nosotros, porque si estás triste, no vas a estar pues haciendo sus trabajos, ¿no? Así como decir, respondiendo a cuando estás alegre o feliz, no es igual, ¿no? Lo harás quizás muy lento y peor aún, a veces se encierran y no quieren hacer más nada, como decir, no, ya no les importa nada. Es muy fuerte, ¿no? Hay otras personas, o sea, son en distintos grados, que depende cómo las manejamos nuestras emociones, ¿ya? No todos las manejamos nuestras emociones de igual manera, no todos. Por eso hay personas que tienden pues a suicidarse, ¿cierto? A quitarse la vida, como decir, ¿ya? Entonces, porque no aguantan, ¿no? Lo llevan muy a profundo esa tristeza, entonces el victimismo también acá influye bastante. La autoestima también te influye bastante ahí, entonces eso hace que pues te quites, ¿no?, la vida.
A veces por personas, pues que ni siquiera nadie podría tomar esa acción, ¿no? Bueno, no quiero hablar más de porque son muy fuertes. Es así, entonces todo va a depender de ti, de nadie más, ¿ya? Cómo tú reacciones. En este caso, ¿qué dice, no? Una mujer, pues, que tiene miedo, ¿no? Y qué es lo que afecta, pues, a su salud misma, dice, ¿no? O sea, sangra que no para, se llega a infectar, cosas así. Entonces, esto afecta netamente, o sea, tus emociones está afectando aquí a tu salud, ¿ya? Es evidente que el pánico y la ansiedad aumentan tensión, ¿no? Arterial. Exacto. Cuando uno tiene miedo, hay dos cosas que hace. El cerebro manda la señal. Uno que huye, otro que afronta. O sea, a pesar del miedo, otros a luchar. Lucha o huida se llama eso, ¿no? El cerebro, no hay más. Esa es la reacción, la señal que manda, ¿no? Si es para huir, te manda ¿no? El corazón, el cerebro manda al corazón a bombear hacia las piernas para poder correr, ¿ya? Y si es para luchar, entonces, porque te estás defendiendo, vas a mandar hacia la cabeza, las manos, ¿no? La sangre bastante, los latidos son rápidos, y entonces para enfrentar, no hay otra. Es por eso. Dice, es evidente, ¿ok? En consecuencia, las venas dilatadas por la presión sanguínea, dice profusamente, cuando son seccionadas por el bisturí, el cirujano, ¿no? El sangrado excesivo, recordémoslo, constituye de una de las principales complicaciones a las que se enfrenta toda intervención quirúrgica, una complicación que a veces puede terminar conduciendo hasta la misma muerte. Pero más allá de estos datos anecdóticos, ¿no? Cada vez es mayor la información que subraya la importancia clínica de las emociones. Es posible que los datos más convincentes al respecto procedan de un metaanálisis que revisa los resultados de 101 investigaciones llegadas a cabo con miles de personas. Este metaestudio confirma hasta qué punto resultan nocivas para la salud de las emociones perturbadoras y demuestran que las personas que su mismo tensión excesiva, irritación constante y escepticismo y enfermedad, ¿no? Y enfermedades como el asma, artritis, la jaqueca, la úlcera péptica, amplio abanico de dolencias. Las emociones negativas son, pues, un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, similar al tabaquismo o al colesterol, en lo que concierne a las enfermedades cardíacas. En resumen, pues, las emociones negativas constituyen una seria de amenaza para la salud. Yo, como terapeuta en emociones, o sea, sanación de emociones, nosotros vemos como lo que es la es emociones, o sea, las emociones te enferman, las emociones te sanan. Así es. Todas las enfermedades, por no decir el 100%, el 99% de las enfermedades es a las emociones que no se ha gestionado, que no se ha trabajado, que estás ahí con eso dándoles vueltas y vueltas. De ahí es. Y acá lo está diciendo, bueno, este libro es antiguo, ¿ya? No tiene años este libro, pero te lo dice, imagínate, o sea, siempre estaba ahí, ¿ya? Por ejemplo, revisen, ¿no? De verdad, les sugiero, ¿no? Que revises, googlea, donde pones las 5 leyes, ¿no? Del Dr. Hammer, o las 5 leyes biológicas. Esto, el Dr. Hammer,
lo ha descubierto. Él es el que, como decir, el que ha descubierto y el que te enseña, ¿no? Porque es un médico, es oncólogo. Bueno, ya pasó hace, creo, 40 años que falleció ya. No me acuerdo bien, pero se sabe esta información hace 40 años, sí. Ya, pero era, o sea, médico, era oncólogo. ¿Ya? Y pues cuando él descubrió todo esto, pues lo metieron a la cárcel y todo. O sea, hicieron desaparecerlo, pues pasó eso. ¿Ya? Que no quieren que sepamos, ¿no? Nos enfermamos por otras emociones que nos gestionamos. ¿No? Las personas que tienen mucha ira, mucha cólera, no quieren perdonar, se llegan a enfermar, porque el cuerpo ya no aguanta, ¿no? Somatiza esto y pues después viene la enfermedad. De verdad. Entonces, ¿qué es mejor? Que estés guardando esa emoción, esa cólera, esa rabia con lo que esa persona te hizo, o a soltar ya. No lo hagas ya por esa persona, sino por ti, por tu alma, por tu paz interior. ¿No? Trabajar el perdón. Además, a uno mismo. Como terapeutas, nosotros hacemos carta hacia alguien que, bueno, de carta de perdón hacia alguien, a Dios mismo, carta a nosotros mismos de perdón, a nosotros, porque nosotros mismos nos estamos dañando con pensamientos negativos, con lo que comemos, con lo que hacemos, nos dañamos nosotros mismos. Entonces, carta a nosotros mismos. Así es. Entonces se hace, se trabaja, porque nadie va a cuidar a este cuerpo, nadie más que tú, nadie más. Entonces tienes la responsabilidad de cuidar este cuerpo, ¿no? Los pensamientos negativos, sacarlas, ¿no? Y estar ser agradecidos. ¿Ya? El agradecimiento te abre muchas puertas, es vibrar desde la riqueza. En cambio, la queja es vibrar desde la pobreza. Entonces te recomiendo, bueno, si tú quieres la tomas, no hay problema, porque cada persona está en su proceso. No todos estamos iguales o digamos reacciones frente a algo igual, no, porque la información nos puede llegar hacia todos, pero no todos lo tomamos de la misma manera. Lo vamos a tomar de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que estamos programados, ¿ya? Eso. Bien, si te resuena, te llega, adelante, ¿no? Y es cuidarse a uno mismo, ¿ya? Entonces vamos continuando acá. Dice, habría que matizar, por último, que la presencia de una amplia correlación estadística no significa en modo alguno que todas las personas que experimentan estos sentimientos crónicos terminen siendo una presa de alguna de estas enfermedades, pero la evidencia del papel que desempeñan las emociones es con mucho más amplia lo que nos sugiere este metaestudio. Si prestamos atención a los datos relativos a emociones concretas, especialmente a las tres principales, la ira, la ansiedad y la depresión, no cabe la menor duda de la relevancia clínica de las emociones, aun cuando los mecanismos biológicos concretos mediante los cuales actúan todavía no han sido dice, elucidados, dice. Bueno, dice, entonces, tiene que ir bastante aquí lo que es, ¿no? La ira, de verdad, eso es fuerte, la ira, la ansiedad, la depresión, ¿no? Esas emociones, no sé qué, emociones pues que te pueden paralizar, encapsular, te quedas estancado por esto, ¿no? Sobre todo la tristeza que te paraliza bastante. La ira podrías estar siguiendo, pero estás es como andar con una brasa caliente por dentro. Puedes tomar sí como una energía para avanzar, sí, pero no estar
alimentando eso, sino que ya tienes que soltar porque a la larga te hace daño. Otro dice, cuando la ira resulta suicida. Vamos a ver, ¿ya? A ver, mira, con esto vamos a terminar. Porque así es hartito. Vamos a correr. ¿Qué tal? Bienvenidos acá. Shirley, ¿qué tal? Bella. Buenos días. Tap la pantallita, amigos. Tap. ¿Cómo se me estás apoyando? Ya, bien. Entonces vamos a continuar acá. La ira resulta suicida. Cuando la ira resulta suicida, ¿ya? Si esto ya no da, vamos a apagar nomás. Sí, no sé qué está pasando. Bueno, continuando acá. Dice, un golpe lateral en su vehículo le llevó a emprender una frustrante y estéril peregrinación. Primero tuvo que cumplimentar tediosos formularios en la compañía de seguros y después demostrar que la carrocería de su coche había resultado seriamente dañada y que el responsable del accidente era el conductor del otro vehículo, ¿no? Todavía tuvo que pagar $80. Después de aquel incidente llegó a sentirse tan mal que el simple hecho de coger el coche bastaba para enojarse. Finalmente se vio en la obligación de vender su automóvil. Años más tarde, el mero recuerdo de aquella situación bastaba para hacerle palidecer de rabia. O sea, ya imagino, ¿no? La persona cuando cada vez que agarraba su coche, vería su coche, se enojaba porque ha quedado esa ira, como se ha sentido injusto, pues, ¿no? Porque hasta que tú que pagar $80, más que así daña su carro y todo eso. Esto te genera rabia y cada vez más. Imagínate, con el tiempo esto se puede convertir en enfermedad, ¿no? Si no solucionas, sí, se convierte en enfermedad. Bueno, ¿qué dice? Este desagradable incidente forma parte de un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre los efectos de la irritabilidad en los pacientes aquejados de una enfermedad cardíaca. El objeto del estudio, realizado sobre los sujetos que, al igual que el hombre que acabamos de mencionar, habían padecido un ataque cardíaco, era el de averiguar el impacto del enfado sobre la actividad cardíaca. El resultado fue sorprendente porque en el mismo momento en que los pacientes relataban los incidentes que les habían hecho sentirse furiosos, la eficacia de su bombeo cardíaco denominaba también en ocasiones fracción de eyección. Descendió de un 5% y en algunos casos hasta el síntoma de isquemia del miocardio, un peligroso descenso en las cantidades de sangre que llega al corazón. Este descenso en la eficacia del bombeo cardíaco no ha sido constatado. En cambio, la presencia de otras sensaciones perturbadoras, como la ansiedad, por ejemplo, ni tampoco durante el ejercicio físico, el enojo, pues parece ser una de las emociones más dañinas para el corazón. Y eso que según relataron los afectados, el recuerdo del incidente problemático no les enfurecía, ni la mitad de los que habrían estado cuando sucedió el incidente. ¿Qué tal? ¿No? Un dato que demuestra que, dice, en el curso de la situación real, su corazón se hallaba mucho más afectado. Este descubrimiento se inserta en un conjunto de pruebas mucho más amplio, extraído de una decena de estudios que subrayan el efecto dañino del enfado para el corazón. El antiguo punto de vista al respecto no acepta fácilmente la personalidad tipo tensión sanguínea. Constituye un grave
un grave factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Pero los nuevos descubrimientos realizados al respecto demuestran hoy que la irritabilidad constituye un claro factor de riesgo. Muchos de los datos de que disponemos sobre la irritabilidad proceden de la investigación realizada por el doctor Redford Williams de la Universidad de Duke. Por ejemplo, Williams descubrió que los médicos que obtuvieron las puntuaciones más elevadas en el test de hostilidad realizado cuando todavía eran estudiantes, mostraban alrededor de los 50 años un índice de mortalidad 7 veces mayor que quienes habían obtenido puntuaciones más bajas. La tendencia en enfado constituye pues un predictor mejor del índice de mortalidad temprana que otros factores de riesgo tales como fumar a nivel elevado de tensión arterial o el índice del colesterol en la sangre. Por su parte, las angiografías, una operación en la que se inserta un catéter en la arteria coronaria para cuantificar sus posibles lesiones, realizadas por el Dr. John Barefoot de la Universidad de California del Norte, ayudaron a demostrar la existencia de una elevada correlación entre resultados del test de hostilidad y la gravedad de la lesión coronaria. Dice, con ello estamos afirmando de modo alguno que la irritabilidad termina ocasionando una enfermedad coronaria, sino solo que constituye un factor de riesgo más que tener en cuenta, como me explicó Peter Kaufman, director interino de Behavioral Medicine Branch of the National Heart. Dice Lung and Blood Institute. Aún no estamos en condiciones de afirmar rotundamente que el enfado y la hostilidad desempeñan un papel determinante en la primera fase de desarrollo de la enfermedad coronaria. Sí constituye a intensificar el problema de una vez que éste se ha manifestado ambas cosas a la vez. Tengamos en cuenta que cada nueva explosión de ira aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, forzando así el corazón a un sobreesfuerzo adicional que, en caso de repetirse asiduamente, puede terminar resultando sumamente perjudicial, especialmente si consideramos también que la fuerza del flujo sanguíneo que discurre por la arteria coronaria a cada latido en estas circunstancias puede dar lugar a micro desgarros de los vasos sanguíneos que favorecen el desarrollo de la placa. En el caso de las personas crónicamente enojadas, la aceleración habitual del ritmo cardíaco y la elevada presión arterial pueden terminar consolidando a un periodo aproximado de 30 años una placa arterial que contribuyan a la aparición de las enfermedades coronarias. Simple enojo, sentir mucha rabia, mucha cólera, te lleva a eso, a que tu corazón se empieza a expulsar sangre y con fuerza es donde se revientan, se irritan las venitas, ¿no? Como lo demuestra, dice, el estudio de los recuerdos irritantes de este tipo de enfermos. Los mecanismos desencadenados por el enojo afectan directamente a la eficacia del bombeo cardíaco. Una situación que convierte en enfado a un factor especialmente nocivo para las personas que se hallan aquejadas de una enfermedad coronaria. El estudio realizado en la Facultad de Medicina de Stanford sobre 1,012 personas que
tras padecer su primer ataque cardíaco, fueron sometidas a un seguimiento de más de 8 años. Puso de manifiesto que la propensión a la agresividad y a la irritabilidad aumenta el riesgo de sufrir nuevos ataques. Este resultado fue confirmado posteriormente por otra investigación realizada en la Facultad de Medicina de Yale sobre 929 personas que habían sufrido un ataque cardíaco y que también fueron sometidas a un seguimiento, esta vez de 10 años. El resultado de esta investigación demostró que las personas especialmente susceptibles al enfado eran 3 veces más proclives y 5 veces más en el caso de que su nivel de colesterol fuera también elevado, a experimentar un paro cardíaco que las personas más tranquilas. Entonces las personas que fácilmente se enfurecen, sienten ira o rápido, por alguna razón. Entonces estas personas sufren eso, ¿no? Muy bien. Pero este descubrimiento no implica que debamos tratar de eliminar el enfado cuando resulte apropiado, puesto que también existen pruebas de que su represión aumenta la agitación corporal y la tensión arterial. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo 5, el hecho es expresar el enfado, contribuye a alimentarlo, haciendo más probable este tipo de respuesta frente a cualquier situación problemática. Mira, resulta esto, vamos a parar un ratito acá. Cuando tienes mucha ira, mucha rabia, yo como terapeuta recomiendo descargar esa cólera, esa ira, pero no con la persona que, si te hizo enfadar o algo, no es con ella. Simplemente tú sola, en tu cuarto, agarra una almohada y empieza a golpear o así, ¿no? Porque de esa manera sale, o agarrar el saco de box, patear, golpear, sale, ¿no? De esa manera es como fuga, ¿no? Es tanta presión, entonces un huequito pequeñito ahí se va desinflando el globo, ¿no? Algo así. Eso te ayuda a bajar la tensión, todo. Para el cerebro, ¿qué es? ¿No? Cuando estás en lucha, quieres pelear, como decir, para el cerebro es que ya golpeaste a esa persona o lo que querías hacer, ¿no? De verdad, es inconsciente. ¿Te imaginas tú? Agarras, golpeas, ¿no? A la almohada, al saco de box, ¿no? La pera, qué sé yo. Entonces el cerebro dice, ya golpeaste, como decía la persona. Es así, de verdad, de esa manera lo toma el cerebro. Entonces, continuando acá, ya nos quedamos. En opinión de Williams, la aparente paradoja existe entre el hecho de expresar o no el enfado carece de toda importancia, porque lo verdaderamente importante radica en la cronicidad o no de este estado de ánimo. La expresión ocasional de la hostilidad no resulta peligrosa para la salud, no resulta peligrosa para la salud. El problema surge cuando la irritabilidad se hace tan constante, hostil, un estilo personal anclado a la desconfianza y el escepticismo y propenso a las críticas sarcásticas y humillantes, así como a los accesos del humor en ira, de mal humor ira, ¿no? Pero el hecho es que la irritabilidad coronaria no supone necesariamente una sentencia de muerte, sino que, por el contrario, constituye un hábito y que, con tal, puede ser modificado. En este sentido, resulta relevante el resultado de un problema desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad Stanford y dirigido
¿no?, a un grupo de pacientes que habrían sufrido un ataque cardíaco con la intención de ayudarles a moderar sus actitudes que les hacían proclives al mal genio. Este entrenamiento en el control del enfado condujo a una disminución del 44% en la incidencia de nuestros ataques cardíacos, que en comparación con aquellos otros pacientes que no se han sometido a él. Otro programa concebido por Williams arrojó resultados igualmente esperanzadores, ¿no? El programa de Williams, al igual que el de Stanford, tiene por objeto enseñar los rudimentos básicos de la inteligencia emocional, especialmente en lo que concierne al desarrollo de la empatía y a la atención de los síntomas menores del enfado. Apenas se advierta su presencia, este programa pide a los participantes que hagan el esfuerzo decidido de anotar los pensamientos escépticos u hostiles en el mismo momento en que se presenten. En el caso de que estos persistan, el sujeto debe tratar de interrumpirlos diciendo o pensando alto, y a continuación debe tratar de reemplazarlos por otros más pasivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que el ascensor se retrasa, no debería tratar de buscar una explicación positiva en lugar de enojarse por la falta de cuidado de la persona a quien uno supone responsable. Y, por ejemplo, en lo que respecta a los encuentros interpersonales frustrantes, los pacientes deben desarrollar la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista de la otra persona, la empatía, ¿no? En suma, constituye un auténtico bálsamo para el enfado. Empatía, es ponerse en el lugar de la otra persona. Como me dijo Williams, el antídoto más adecuado contra la irritabilidad consiste en el desarrollo de una actitud más confiada. Todo lo que requiere una motivación adecuada, pero cuando las personas comprenden que su irritación puede conducir rápidamente a la tumba, se encuentran mucho más predispuestas a intentarlo. Ahí nos vamos a quedar, amigos. Sí, porque es otro tema y es más alto ya. Nos vamos a quedar el estrés, la ansiedad desproporcionada e inoportuna. El estrés. ¿Qué desaparecido, no? Las emociones tóxicas, datos clínicos, dice acá. ¿No? O sea, cuando una persona se enoja, ¿no? Cuando se enoja, Joshua, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Se enoja y rápido se irrita. Estas personas tienden, dice, a sufrir, ¿no? Más los paros cardíacos, que tengan que ver enfermedades del corazón, ¿no? Porque cuando se enojan, pues el corazón empieza a bombear con fuerza la sangre, ¿no? Y eso hace que quizás a veces sea desbordante, porque está, como decía, enojado, listo para luchar, de verdad, está como listo para golpear, luchar, porque tiene mucha energía, el corazón envía mucha sangre, entonces y si no acciona, o sea, no golpea, no estoy diciendo a la persona, sino desfogar esa cólera, esa ira. Si no lo hace, entonces es porque pueda sufrir esto. O sea, está aguantándose, pues, ¿no? La cólera, la rabia, que salgo a desfogar esto, ¿no? Es por ello. En cambio, una persona que siente cólera, ira, pero golpea, ya sea una almohada, una pelota, algo donde desfogar su cólera, ¿no? Entonces se le baja, el corazón baja, ya no bombea más fuerte, no baja los latidos. ¿Qué tal, Marina, Pilar? Buenos días, Joshua. Buenos días, bienvenidos ahí. Entonces, qué importante, ¿no? Es manejar nuestras emociones, ¿ya? Porque si no la manejamos, es pues, inteligencia emocional, ¿no? El libro es inteligencia emocional. Ya estamos
A ver, estamos en la página 273 y son 500 las páginas. Nos faltan, ya creo que ya llega la mitad, un poquito más. Eso. Entonces, yo veo en toda la lectura del libro que es manejar nuestras emociones, ¿ya? Porque cuando te enojas, cuando te pones triste, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Mejor madurar, o sea, ser responsables con lo que estemos sintiendo, expresarlo, ¿no? Expresar, no guardar, no callar. Porque si estás enojado, molesto con alguien y no lo dices, te lo callas, te lo estás tragando. Eso es tragártelo, la emoción. Después estás a veces no con que te van al baño, porque eso te lastima, pues te lastima, ¿ya? O estás vomitando también, porque dices, me tragué algo que me hace daño, entonces estás vomitando ahí. Entonces, si tienes alguna emoción que está a años ya y quieres trabajar, me puedes escribir, ¿no? Aquí en mi canal están ahí el número, donde pues puedes agendar una cita, ¿no? Conversar y ya vemos, bueno, si tomas la sesión y todo eso, ¿ya? Porque es expresar, nada más expresar y pues si ahí hay emociones guardadas, se expresa, se hace, se actúa, nada más. Ya amigos, entonces muchas gracias por estar aquí, gracias a YouTube, gracias a Facebook, gracias a los amigos de TikTok también. Entonces nos estamos viendo mañana a las 6 ya de la mañana, de lunes a viernes. Recuerda las lecturas de lunes a viernes, donde estamos leyendo este libro de inteligencia emocional, ya, y también en la tarde estoy hablando de lo que es de la biodescodificación en sí, ¿no? El tema es amplio, Por ejemplo, ayer estaba hablando de las historias que repetimos nosotros, ya vivencias que repetimos, lo que son, por ejemplo, nadie nos los cuenta, ¿no? Está como si en secreto, bajo la sombra, porque lo ven, pues, ¿no? Si se entera la gente, ¿qué va a hacer? Nos van a criticar, nos van a decir esto, por eso no son mencionados. Entonces, esto uno va repitiendo. Por más que no sabías qué pasó, ¿no? Con el tío, la tía nunca más se vino, o no sé, o lo mandaron a la cárcel por alguna razón. Entonces excluyen ¿no? A la familia. Simplemente dicen, no, él no pertenece a la familia, no es de la familia, qué sé yo, por vergüenza, por el que dirán, por todo eso. No son creencias. Entonces, nosotros inconscientemente repetimos. Si no somos nosotros, repetirían nuestros hijos, nietos, así. Eso te ayuda a reconocer lo que es, ¿no? ¿Qué historia estamos repitiendo? A veces los divorcios no se dan bastante, ¿no? Si yo soy el doble de mi tía y ella, digamos, se ha separado, su pareja le engañó, probablemente yo también esté pasando así, ¿no? Que mi pareja me está engañando, o pues luego me divorcie, o que me resulte. O sea, tantos, ¿no? Que hay así en la familia que vemos historias que no son muy bonitas, ¿no? Que son tristes. Ya a veces fallece la mamá o el papá por alguna enfermedad, los hijos quedan huérfanos. Eso, ya repetimos. Entonces, amigos, nos estamos viendo a las 5 de la tarde hoy por TikTok. Bien, amigos, entonces, ¿qué más? Ajá, ok. Bien, amigos, me voy ahora sí a hacer las actividades también. Ya, gracias por estar aquí. Me despido.